bien, hoy quiero compartir una predicación. Creo que todos hemos escuchado hablar de la sal, ¿verdad? En la Biblia me refiero. En estos días estaba compartiendo un vídeo corto sobre la importancia de la sal, que a veces pues no le damos la importancia que tiene, ¿verdad? Pero Jesús mismo nos estuvo diciendo a nosotros, sus discípulos, que somos la sal de la tierra. ¿Tú eres sal? No te digo que seas salado. Aquí en España decimos eres salado, ¿verdad? Si vienes sobre todo de la parte de Andalucía, tienen pues esa metáfora o esa palabra. Pero ¿eres sal? ¿Somos sal? ¿Seguro? Muy bien, el título de este mensaje es Vosotros sois la sal de la tierra. Si trajiste tu Biblia, acompáñame al libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Otra versión dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Cierra tus ojos en esta tarde. Vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable en esta tarde. Señor, hemos disfrutado de este tiempo de alabanza, de adoración. He leído tu palabra ya sabemos que es bendita de por sí, tu palabra es viva y nuevamente me pongo en tus manos incondicionalmente, reconociendo mis limitaciones y te pido que una vez más, por amor a tu nombre, nos hable. Espíritu Santo, toma control absoluto en esta tarde de esta reunión y háblanos de tal forma que tu palabra, Señor, pueda hacer lo que desea hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la sal? ¿Cuál es la misión? Bueno, pues salar. Sí, sí o sí. Ahora, en ocasiones se nos puede ir la mano con la sal y entonces ¿qué sucede? Pues que esa comida deliciosa ya pierde el sabor que tenía que tener, ya tiene un sabor demasiado salado. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, está hablando a sus discípulos. Por eso te preguntaba, ¿eres sal? Porque la sal se conoce, no todo lo blanco es sal. No todo lo blanco. Hace 2 semanas el hermano Raúl vino a casa, estábamos haciendo alguna pequeña reforma ahí en la cocina, en la encimera, y bueno, pues le puse un cortado de esos que hace el pastor. Y hermanos, como en casa básicamente utilizamos sacarina, pues en lugar de darle azúcar le di sal. Si usted llega a ver al hermano, se echa pues eso, la sal en el cortado, se lo va a tomar y no lo tiró allí en el comedor por vergüenza, pero fue corriendo al baño y ahí yo dije, perdón, porque no estamos acostumbrados en casa a tomar azúcar ya. Ahora, no todo el que dice que es cristiano tiene la función de ser sal, porque hay muchos cristianos azucarados. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. El azúcar tiene que estar en su lugar, en su momento, pero Jesús le está diciendo, ustedes tienen que traer sabor en medio de este mundo insípido para que las personas puedan ser tocadas y transformadas. Ahora, si yo soy un cristiano que no tengo sal, yo no puedo dar sal. Si yo toco a tu puerta, eres mi vecino y te digo, oye, ¿me puedes dar un poquito de sal? Si tú no tienes sal, no me puedes dar, sí o sí. Si tú dices que eres cristiano, tienes que tener sal. Es decir, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Fíjate que la sal es uno de los, digamos, alimentos o minerales o
de eso que uno compra en el Mercadona o en el Condis o en el Carrefour o en el Lidl, que no caduca. Hay pocas cosas que no caducan. Una de ellas es la sal. Ahora bien, tiene que estar en un lugar seco, porque si está en un lugar húmedo o se roza, se toca con otros minerales, esa sal se contamina. Cuidado donde nos ponemos, donde vamos, lo que hacemos. Todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones, desiertos, todos tenemos confrontaciones con nosotros mismos, pero cuidado, hay un límite. Usted si va a un restaurante y ve un salero lleno de cosas raras, ¿usted se lo va a tomar? Yo no. Por eso digo que es importante, hermano y hermana, que si somos sal, seamos sal limpia. En ese momento, en ese contexto de la historia, la sal que se conocía era la sal blanca. Hoy en día hay sal del Himalaya, sal negra, sal roja, porque la sal del Himalaya es rosa. Pero en ese contexto está hablando de que la sal era blanca. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que nosotros debemos de tener nuestras vestiduras como blancas. Es más, si observamos, esa sal es hasta transparente. Somos transparentes nosotros. Vuelvo a repetir, nadie estamos exentos, todos estamos en lucha. La carne se levanta, las pasiones se levantan, pero nosotros necesitamos ir al Señor y decirle que nos ayude a ser la sal para bendecir, para ayudar a otros. ¿Cuáles son las funciones principales de la sal? Bueno, sazonar, pero también antes de que estuviera el frigorífico era conservar los alimentos. De hecho, los jamones, eso ya tú sabes, ese de bellota o todo eso ya tú sabes, se pone con sal. Pero antiguamente, como no había frigoríficos, era una forma de conservar. ¿Cómo estás conservando tu vida para el Señor? ¿Cómo estoy conservando mi vida para el Señor? Porque es importante, hermanos, poder bendecir a otros, poder a otros dar esa sal para que puedan tener la necesidad de buscar al Señor, pero también es importante conservándonos para el Señor. ¿Por qué? Porque si somos la sal de la tierra, tenemos que mantenernos puros y limpios para que podamos ser de bendición para otros. Mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Colosenses 4, del 4 al 6, Pablo dice: para que lo manifieste cómo debo hablar, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo respondemos, hermanos? Yo he visto gente evangelizar agresivamente, demasiado, pero demasiado. Nunca se me olvidará, y lo he comentado alguna vez, hace años fuimos a un retiro a Sor, allí por Lérida, y se fueron un grupo de los jóvenes a evangelizar, y ahí repartiendo tratados, y una jovencita, no sé, 15 años, le dio un tratado a un señor y el señor agarró el tratado y delante de su cara lo rompió. Y esa señorita la tuvieron que agarrar porque le iba a dar por todos los lados. A ver, que no estaba... No, sí que estaba mal, claro. Y hay personas que evangelizan a otros de una forma que mejor que no evangelicen. Sí, o te arrepientes o te vas al infierno y tú y tu familia, no sé. Cuidado. Es verdad, sí, pero tú no puedes entablar una conversación así. Ese no es el momento, tenemos que buscar. Porque un poquito de sal en la comida, en el alimento, da el sabor, pero mucho estropea. Sí o sí. Ahora, también podríamos hablar de la sal fina y la sal gorda, pero no voy a entrar ahí, ¿verdad? Están ustedes muy serios, sonríe. Sí, hay sal fina y sal gorda, pero bueno, creo que eso no voy a entrar. Puedes decir aleluya, puedes decir gloria a Dios. Muy bien. Mira, no sé si usted sabía
pero la palabra salario, ¿qué es el salario? Lo que usted, lo que yo cobro, si cobramos algo, sí. ¿De dónde viene? Sal, ario. Antiguamente en la Roma, a los soldados, al ejército, le pagaban con sal. De ahí viene esa palabra, salario. Hoy en día, básicamente la sal está al alcance de todos los bolsillos, sí o sí. Tal vez si usted quiere un jamón de esos buenos vale 500 euros, pero si usted quiere un kilo de sal, ¿cuánto vale? ¿Alguien sabe lo que puede valer un kilo? No llega al euro. ¿Y cuánto te dura un kilo de sal? Pero antiguamente no era así. Es más, ha habido guerras por la sal. Era considerada en Roma como el oro blanco. Fíjate, la sal hoy en día no, pero en ese tiempo sí. Incluso el papado ahí en Roma lucharon contra una región hasta que la conquistaron. Porque el ejército de Roma también, de Roma, pero no de los romanos, sino del Vaticano, tenía un ejército. Y lucharon contra una parte de Italia que tenía minas de sal. También en Texas lucharon contra los mexicanos por unas cantidades enormes de sal. Imaginaros. Jesús nos dice que nosotros debemos de ser la sal de la tierra. 11 años duró esa guerra que te he mencionado. Se llamaba la Guerra de Sal de San Elizario. Fue en Texas, mexicanos y tejanos. Antiguamente, cuando iban a poner una ciudad en un sitio, miraban dos cosas: que hubiera agua y sal, porque la sal es necesario para el organismo humano. Hoy es el día de los hipertensos, ¿verdad? Hasta los hipertensos tenemos día. Y sin embargo hay personas que necesitan la sal, a otros nos la quitan. Bueno, pero el contexto en el que está hablando Jesús es que tenemos que dar sabor. ¿Qué sabor estás dando a tu vecino, a tu vecina, a tu compañero de trabajo, a la persona que hablas? Porque es importante, hermanos, no somos cristianos de la secreta. Tenemos que sazonar este mundo sin sabor. Pero a veces vamos con unas caras que cualquiera que dice este es cristiano, yo no quiero ser así. Diga ay, diga aleluya, diga gloria a Dios. Todos tenemos baches, todos tenemos problemas, pero debemos de marcar la diferencia. Cuando Jesús está hablando que su iglesia es la sal de la tierra, está hablando de la santidad que tiene que estar en nosotros. Otra de las características de la sal, ¿sabes cuál era? Según nos dicen, había más de 11.000 cosas que se utilizaba la sal. 11.000. Pero una de ellas también era para las heridas, para curar las heridas, para quitar el hielo. A veces hay hielo en nuestros corazones que necesitamos esa sal para que nuevamente el fuego pueda arder. Ahora bien, la sal debe de pasar desapercibida, pero se tiene que notar el sabor. Estamos ya con los últimos preparativos para la fideuá de la semana que viene. Aleluya. Y usted no va a ver la sal, pero la tiene que notar. Hoy en día mucho se habla de nosotros, pero nosotros debemos de ponernos a un lado para que se hable de Jesús. La gente está cansada de protagonismo, la gente está cansada de situaciones en que queremos figurar nosotros cuando nosotros nos tenemos que poner a un lado para darle lugar a Él. ¿Sabes algo que produce la sal? Una de las características que produce sed. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? El que tenga sed, venga a mí. Yo soy el agua de vida. Aquella mujer samaritana le dijo, si bebemos de ahí tendremos sed, pero yo tengo un agua que marca la diferencia. Debemos de producir esa sal en las personas para que vayan a buscarle a Él para ser saciados. Porque si somos sal tenemos que tener ese sabor para que produzca esa necesidad de tomar agua en las personas.
Como yo digo, la sal tiene que pasar desapercibida en un alimento, pero se tiene que notar. Jesús dijo, cuando hagáis lo que tenéis que hacer, decir, somos siervos inútiles. Sí, perdonadme, yo el primero. Somos siervos inútiles. La sal tiene que producir ese sabor, pero el ingrediente principal de ese alimento tiene que ser la palabra de Dios para cambiar los corazones. Pueden decir aleluya, pueden decir gloria a Dios. Qué importante es ponernos a un lado, hermanos. Estoy cansado de tantas tonterías. Estoy por quitarme de las redes sociales y de todos los lados, hermanos. De verdad hay cada tontería, hay gente que se pone a hablar con Dios como si fueran compañeros, como si fueran, no sé, compas ahí, venga, vamos. Y está bien tener ese compañerismo, pero hasta un punto. El otro día escuchaban que me pasaron un enlace de un famoso predicador que le estaba diciendo a Dios que por qué aquellos tienen millones y son drogadictos y son traficantes y yo no, y soy tu siervo y estoy cansado. Pero ¿qué te pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estamos llegando? Este no es el evangelio que Jesús nos enseñó. No, porque si tú, Señor, estás haciendo que ese lo tenga, ¿pero qué te pasa? A veces cuestionamos a Dios. Yo he vivido situaciones difíciles, como usted seguro, pero lo importante es decir, Señor, no sé, no entiendo, pero ¿sabes algo? Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo lo primero, tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque tú no cambias. De verdad, hermanos, es algo tremendo lo que está sucediendo. Estamos en los últimos tiempos. De verdad, si usted no se ha dado cuenta, dése cuenta. Estamos en los últimos tiempos y nosotros debemos de ser la sal de la tierra. En el Antiguo Testamento, acompáñame al libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Y por qué? Bueno, es importante. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Hablaba hoy con Conchi sobre un portero que aparece en la Biblia, Rafael. No sé si usted lo sabía, Rafael. Un portero del templo. Él, su función era abrir y cerrar el templo. Y aparece su nombre. Y sin embargo hay príncipes que no aparece su nombre. Pero Rafael sí. Porque, y yo imaginábamos ahí pensando, porque seguro que disfrutaba con lo que estaba haciendo para el Señor. Pero si era abrir y cerrar la puerta, pero eso era lo que él tenía que hacer y lo hacía con gozo, porque se puede hacer las cosas y se pueden hacer las cosas con gozo y con alegría. Usted puede ser la sal, pero puede ser también una persona que pueda manifestar que usted lo está haciendo no como una obligación, sino con alegría y gozo. No, pero si yo apenas barro, está barriendo la casa de Dios. Aquí no se le permite al presidente de Estados Unidos ni al de España que venga a barrer. Aquí lo hace un hijo y una hija de Dios. No, pero es que yo estoy con estos niños y son hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo te pregunto, ¿estás disfrutando? Porque yo me imagino que si la sal pudiera hablar, diría, venga, va, aquí estoy, ya estoy nuevamente, venga, venga. Y a veces estamos, soy la sal. Yo soy la sal. No, la sal no tiene que decir nada. La sal se nota. Raúl notó que le puse sal en el cortado. Es que no hace falta decir que somos cristianos. No hace falta decir, yo soy aleluya, aleluya soy. No hace falta. Se nota
Se tiene que notar. Vuelvo a repetir, todos tenemos malas rachas, todos tenemos luchas, todos somos débiles, pero tenemos que manifestar ese sabor. Si tú estás perdiendo la ilusión, si tú no estás disfrutando cantando, siendo ujier, siendo diácono, diaconisa, siendo un obrero, siendo maestro, siendo lo que sea, si tú no estás disfrutando, párate y dile al Señor que te haga volver ese gozo. Porque si tú haces las cosas sin gozo, tarde o temprano te vas a cansar. Y tarde o temprano vas a renunciar. Pero si tú vas al Señor y le dices, Señor, ayúdame, dame a mí esa sal para que yo pueda dar a otro. Una de las iglesias está hablando y diciéndole, ve y cómprate vestiduras nuevas, limpias. Hermanos, necesitamos constantemente hacer una evaluación en nosotros para ver cómo estamos. Alguien me decía, uno de los jóvenes, no es cómo se empieza, es cómo se acaba. Y así es. Mira, algo que tal vez no sabías, pero hoy vas a saber. Acompáñame al libro de Éxodo 30, 35. Dice, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Está hablando del aceite de la santa unción. Otra versión dice, con el arte de los perfumistas, elabora un incienso aromático y añádele sal para que sea puro y santo. Versión BHTI. La sal también era parte del condimento del aceite de la santa unción. No cualquiera podía hacer este aceite, era solamente exclusivamente para el lugar santísimo, para el lugar donde Dios se estaba moviendo. Yo quiero decirte, hermano y hermana, necesitamos ser hombres y mujeres que podamos ser parte de esa unción que Dios tiene para su iglesia y para el mundo. ¿Por qué a veces canta una persona y se sienta Dios y a veces canta otra persona y no se siente nada? Porque a veces predica un predicador y te pones a llorar o Dios te habla y a veces no se siente nada. En ocasiones somos nosotros, número uno. Pero en otras ocasiones entendemos que en la medida que nosotros nos esforcemos, en la medida que nosotros nos pongamos a un lado para que aparezca Él, las cosas son distintas. Eso necesitaba sal, pero ¿sal para qué? Bueno, para conservar. Al final era un incienso, era un aceite, era algo que se ponía en ese lugar para cambiar el ambiente. Déjame decirte algo. Necesitamos en medio de este mundo cambiar el ambiente. Las personas están cansadas de vivir. Hay personas que están constantemente viviendo frustrados. Hace tiempo ya estuvieron en Japón, creo que fue poniendo unas mampanas cuando viene el metro para que la gente no se suicide. Era tanto los suicidios que habían que tuvieron que hacer eso. Hoy las personas necesitan que cambiemos el ambiente. Aquella mujer llegó donde estaba Jesús, no dijo nada. Quebró el frasco de alabastro, lo quebró en sus pies. Comenzó con sus cabellos a limpiar los pies de Jesús. Y aunque no dijo nada, el ambiente cambió. Déjame decirte, tenemos que ser así. Que tal vez la gente no sepa y diga qué está pasando, pero nosotros tenemos que cambiar el ambiente. No, porque mira los políticos que tenemos, es verdad, pero el Señor ya nos lo dijo. Pongamos nuestros ojos en Él. No, porque yo tenía ese amigo, esa amiga, yo tenía ese hermano, esa hermana. El Señor nos ha dicho, maldito el que confía en el hombre. El único que no falla, el único que no se equivoca, el único que siempre estará y está es Jesús. Fíjate lo que dice también Segunda de Crónicas, y voy resumiendo. Segunda de Crónicas 13:5. Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel
dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. ¿Qué está hablando? Que servía la sal para hacer un pacto duradero. Hermanos, el Señor es fiel. El Señor es fiel. ¿Cuántas veces hemos actuado, hemos dicho, hemos hecho cosas? Pero Él ha seguido siendo fiel. Por eso quiero animarte. Si has caído, si te has tropezado, si te has manchado, que podamos entender que Él, que un día nos salvó, está para decirnos: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. ¿Lo crees? Muy bien. Hay también un milagro que aparece en la Biblia, que se utilizó sal. Ahora debemos de tener cuidado. La santería, los brujos utilizan la sal para hacer algunas cosas de esas raras que ellos hacen. Porque siempre el diablo ha sido imitador, sí o sí. Siempre. Un mal imitador, pero ha sido imitador. Ahora fíjate lo que dice Segunda de Reyes 2:20. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. No fue la sal. Se utilizó, pero no fue la sal. ¿Usted se acuerda de esa canción que dice que eran tantos los enfermos que al pasar solamente en la sombra de quién? Los enfermos se sanaban. Ahora no venga aquí a mi sombra, yo no, aquí tengo no venga usted. Era porque era la multitud, era la fe, sabiendo que era un siervo de Dios. Ahí Eliseo tomó lo mismo, había una tierra muy buena, pero los manantiales de agua era un agua mala. Y Dios utilizó esa sal para hacer un milagro. Podríamos seguir hablando, yo quiero ir resumiendo. ¿Usted se acuerda de esa mujer que se convirtió en estatua de? ¿Quién era? ¿Por qué? Por mirar atrás. Salían, ¿de dónde salían? Sodoma y Gomorra. Y los ángeles dijeron: escucha, mira para adelante, no mires para atrás. ¿Y qué hizo ella? Miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Cuidado, la sal es buena, pero si no la utilizamos bien, al final nos va a hacer daño. ¿En qué sentido? Si yo conozco a Dios, yo sé de Dios, pero al final me vuelvo insípido, va a traer consecuencias sobre mi vida. Dice la Biblia: mejor hubiera sido no conocer a Dios que conocerlo y apartarse de Él. Pero tengo una buena noticia: es el tiempo de que podamos ir donde Él y decir: Señor, ayúdame. Es el tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Tú me estás diciendo que yo sea la sal de este mundo, pero necesito que me ayude. ¿Puede quitar un fuerte gloria a Dios? Creo que tienen frío algunos hermanos, podemos apagar el aire. Bueno, algunas hermanas sobre todo. Digan aleluya. Los salados, no, digan amén, digan gloria a Dios. Están muy serios, yo no sé qué les pasa hoy. Una de las características, decíamos antes, que la sal produce, ¿qué produce? Sed. En la medida, mira, yo ayer casi, te lo voy a decir, me puse malo, comiendo pipas saladas. Sí, me encantan y no puedo comer. Me subió la tensión, me puse a 17, no sé qué. Ya dije: ay, Señor, ayúdame. Ya no como más pipas. Las he aborrecido, las estoy preparando para llevar a Estados Unidos, para los nietos, ¿verdad? Pero lo que trato de decirte, que nosotros debemos de producir esa necesidad para que las personas tengan la necesidad de beber. Donde yo tengo el almacén, donde cargamos ahí para ir a trabajar, antes había un bar y este señor era, pero inteligente, ¿eh? Cuando tú ibas a pedir una Coca-Cola o lo que pidieras, te ponía unas olivas saladas, pero saladísimas.
¿Y qué hacías? Te bebías y volvías a pedir y te podían poner más oliva. El tipo era inteligente, ¿eh? Ahora, lo que nos dice Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el propósito de la sal? Que Jesús nos dice: vosotros sois la sal del mundo. Es producir esa necesidad de que las personas tengan sed y vayan donde Jesús. Jesús luego dijo en el capítulo 4 y versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dijo la mujer samaritana, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, su ganado. Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Te pregunto, ¿tú tienes ese agua en tu interior? Porque si no lo tienes, necesitas tomar sal. Pero no cualquier sal, sino la palabra del Señor debe producir en nosotros esa necesidad de buscar el agua de vida que da Jesús. ¿Por qué hay cristianos que disfrutan en la iglesia y otros no? Diga ay, diga amén, diga gloria a Dios. Cuando tú disfrutas en la iglesia no te das cuenta de lo que pasa en ocasiones, que te puede robar el gozo. Ya te da igual sentarte aquí, que allí, que allí, que allí, que aquí te da igual. Tú has venido a lo que has venido. Pero cuando empezamos esto el predicador lo está diciendo por mí. Pues sí, el Espíritu Santo lo estará diciendo por ti, por mí, por todo. No, porque ese hermano no me ha saludado, pero no te das cuenta que tiene problemas, que es que no, ni te ha visto. No, porque esa canción seguro que va con doble intención. Suele pasar. No, ¿has visto ese hermano qué camisa lleva? De color rosa. Ay, papá. Necesitas sal y beber agua. Ese agua de vida eterna. Cuando tú veías a Jesús, yo me imagino, cuando la gente veía a Jesús, le daba igual quién estaba a su lado. Perdóname, si se había lavado o si no se había lavado, si iba descalzo, si estaba de pie o sentado, él ponía sus ojos en Jesús. Y era tanto la necesidad que tenía de beber ese agua que lo demás no le importaba. Déjame decirte, necesitamos venir así a la iglesia. Necesitamos ser en medio de este mundo esa sal que produzca la necesidad de que busquen al Señor. Quiero concluir. ¿Eres sal? ¿Seguro? ¿Sal gorda? No, sal gorda no. Eres sal. No he mirado a nadie. Bueno, sí, Señor. Bueno, ¿eres sal? No digamos nada, demostrémoslo. A mí me gusta comerme esos entrecôte bien hechos, con sal gorda, sí. Y yo no le digo al cocinero, si lo estoy comiendo en un restaurante, que le ponga 100 o 30 o 20 gramos de sal. No le digo nada, le digo, sazónelo usted bien. ¿Por qué? Porque la sal, hermanos, se tiene que sentir. No hace falta que se vea, pero que se note. Así seamos nosotros, cristianos, que no digamos soy cristiano, que la gente lo sepa. Porque yo he visto personas que dicen soy cristiano y digo, ay Señor, mejor que no lo diga. Mejor que no lo diga. Y vuelvo a repetir, yo el primero, todos pasamos mal tiempo, mala temporada, lucha. Pero eso es una cosa y otra cosa es decir que soy sal, pero no tener sabor a sal. Cuidado con quién te juntas, decíamos antes. La sal no tiene fecha de caducidad, pero si se junta con otros minerales, si se pone en un lugar donde hay humedad, puede perder su sabor. ¿Y para qué sirve?
Podíamos entrar en más cosas de la sal, porque también nos dice la Biblia que cuando conquistaban una ciudad y querían que esa tierra fuera estéril, la llenaban de sal. Pero nos hemos enfocado en que Jesús dijo que nosotros somos la sal de esta tierra. Es el tiempo, hermano y hermana, de hablar poco, pero que nuestros hechos puedan manifestar que somos sal. Recuerda, la Biblia nos dice en Efesios 5:27, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y termino con Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cierra tus ojos en esta tarde. Espero que el Señor te haya hablado. Espero que seas sal. Y si has perdido ese sabor de la sal, vuelve a la presencia del Señor. Híncate de rodillas delante de Él y dile: Señor, ayúdame. Reconozco que tal vez en el pasado tenía esa capacidad de ser sal y ahora pues tal vez no la tengo. Díselo al Señor. Y si eres sal, cuídate, guárdate. Hoy está al alcance de todo. Es algo que se utiliza en todo el mundo. No hay país que no quiera la sal. En todos los países, o en casi todos los países, la sal es muy preciada. Pero recuerda, Jesús pagó un precio muy alto para que podamos beber de ese agua, que la sal nos va a producir esa necesidad de quitarnos la sed. Y solamente la palabra, solamente el verbo, solamente Jesús tiene la capacidad de que esa agua nos quite la sed. Si bebemos de cualquier agua, de cualquier marca, de cualquier ciudad, agua normal, siempre tendremos sed. Pero si bebemos de Él, de esa agua que Él tiene, nunca más tendremos sed. Padre, en esta tarde tu palabra ha sido predicada. Ayúdame, Señor, a ser sal. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos a no perder la esencia. Ayúdanos a disfrutar con lo que hacemos para ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender que el mundo necesita conocerte. Y nosotros necesitamos sazonar esas vidas insípidas, sin sabor, para que puedan conocerte. Por eso, Señor, cuando nosotros te conocimos y vivimos de ese agua de tu palabra, nuestras vidas cambiaron. Ya no hay otra agua que nos sacie, ya no hay nada que nos pueda saciar. Solamente tú, tu palabra, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, en esta tarde presento tu iglesia. Extiende, Señor, tu mano de gracia. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Si somos sal, Señor, que andemos como verdaderos cristianos, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte.